Bienvenidos a una nueva emisión de Contacto Social, el primer informativo del movimiento sindical y social colombiano. La Asociación Distrital de Educadores ADE rechaza el aplazamiento en las elecciones de la nueva Junta Directiva de FECODE. Asociación Distrital de Educadores le había mandado un oficio a FECODE y a la CUC invitándolos a que en este 2012 desarrolláramos el día sindical para hacer unas elecciones conjuntas. Sin embargo, con sorpresa vemos que FECODE tomó la decisión de hacerlo en junio del 2013. Nosotros creemos que lo mejor para el sindicalismo es hacer las elecciones en el 2012. Por eso la invitación para que el Comité Ejecutivo revise esta posición y hagamos, como está previsto, las elecciones este año, siendo que ya el periodo nuestro se venció el año pasado. La Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, nos da un avance de las acciones que tienen preparadas para este primer semestre del 2012. En el Banco de Bogotá llevamos un laudo arbitral que lleva cerca de 3 años sin ser resuelto. Este banco es propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, hace parte del Grupo Aval y hasta la fecha ha habido una intencionalidad de la dirección de este banco de no sentarse con nuestro sindicato a negociar. Eso pues ha derivado una serie de actividades que seguiremos haciendo en este año y obviamente la posibilidad de presentar nuestro petitorio a mediados de este año. Hacia finales del semestre tendremos la negociación del BBVA, una multinacional española que se ha caracterizado por tener una posición bastante reaccionaria con los trabajadores, ha impuesto un ilegal pacto colectivo que tiene a la mayoría de los trabajadores por fuera de una convención y seguiremos denunciando el papel nefasto que esta multinacional cumple en nuestro país. La Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios ANTOC denuncia paseo millonario en el departamento del Chocó. Bueno, la situación de la salud en el Chocó es supremamente precaria, es muy deprimente porque actualmente no tenemos red externa pública como la red interna 50 fraccionada, ya que el gobierno nacional, a través de un negocio perverso que instauraron a través de Caprecon, una vez liquidaron la red pública, la S Salud del Chocó, viene ocurriendo de que la mala prestación del servicio es supremamente caótica, tenemos problemas del aseguramiento, tenemos problemas de infraestructura y el problema más agudizado es la falta de recursos para que los usuarios tengan la posibilidad de tener una atención con oportunidad y calidad. Coordinadora Mercantil viola el derecho de asociación y de libertad sindical de los trabajadores en el departamento de Bolívar. Ha despedido hasta la fecha en Cartagena a 5 trabajadores sindicalizados, 11 en Sincelejo, 3 en Barranquilla, 1 en Medellín y 1 en Valledupar. En estos momentos le presentamos un pliego de peticiones y ya se acaba de firmar el acta de instalación, pero después de una política de dilación que asumieron los negociadores por parte de la empresa coordinadora. Los trabajadores han vivido toda una actitud de violencia y de represión por parte de la empresa, lo cual ha sido condenado por la CUT y por el movimiento sindical colombiano. La Central Unitaria de Trabajadores CUT se pronuncia frente a la candidatura del vicepresidente Angelino Garzón a la OIT. La CUT está afiliada a la Central Sindical Internacional que postuló el compañero Guy Ryder como representante del sector de los trabajadores para llegar al cargo de la Dirección General de la OIT. Esa candidatura es la que respalda la CUT como afiliada a la CCI. Segundo, la candidatura de Angelino Garzón es la candidatura del gobierno de Juan Manuel Santos, impulsada por el gobierno norteamericano que hoy atraviesa una gran presión del sindicalismo norteamericano para que Estados Unidos apoye a otro candidato y no a Angelino Garzón por las constantes violaciones a los derechos humanos que se han venido cometiendo. En ningún momento, en ningún escenario, Angelino Garzón representa a los trabajadores y trabajadoras colombianos. Es el candidato de Juan Manuel Santos como candidato del gobierno. La comunidad de Pompeya, en el departamento del Meta, reclama la atención del gobierno local y Ecopetrol. Las comunidades apoyadas por la Unión Sindical Obrera vienen reclamándole a Ecopetrol mayor participación en la mano de obra local, que además requiere de la capacitación y la formación de esa mano de obra local. Las comunidades le exigen al gobierno local una mayor inversión social,
Ellos no entienden cómo, si de allí se está sacando tanta riqueza a través del petróleo, hoy no tengan ni acueductos ni alcantarillados y las escuelas se les estén cayendo. Por eso las comunidades se movilizaron y la Unión Sindical Obrera apoyó esta movilización para exigirle al gobierno nacional y a Ecopetrol un mayor compromiso con estas comunidades. Grupo Colinversiones propone un pacto colectivo para acabar con Sintralecol Valle. Se ha centrado sistemáticamente en apoyar y respaldar el pacto colectivo en la que hay una discriminación con los trabajadores sindicalizados a través de Sintralecol y en la que hemos tenido que acudir a las instancias judiciales para buscar obtener el derecho de igualdad. Aún así, la empresa insiste en no cumplir el mandato judicial. Por lo tanto, acudimos al movimiento sindical y a nuestra central para que medie en este conflicto. En Contacto Social, el invitado de la semana con nuestro compañero Germán Reyes. En el programa anterior nos acompañó Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores. Este programa generó un gran debate al interior de la central. Invitamos al sector clasista para que nos diera sus opiniones, pero todavía no hemos recibido alguna respuesta. En el día de hoy nos acompaña Carlos Mario. Carlos Mario es integrante de la MANE y nos va a contar un poco cómo ha sido el proceso de este movimiento estudiantil. Muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Germán? ¿Cómo se llega a la MANE? Bueno, después de un periodo muy difícil, que fue el gobierno de Uribe, donde por muchos años el movimiento estudiantil no logró unificar un movimiento nacional contundente, digamos, tuvo unos momentos de flujo que fueron muy esporádicos, muy temporales, por ejemplo en el 2009, de pronto en el 2006, 2004, digamos que se hicieron intentos en todo ese periodo de unificar un movimiento nacional. Por ejemplo, se creó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, CNEU, pero que digamos por sus divergencias internas pues no tuvo mucho éxito, digamos dejó de reunirse en el 2006. Y de ahí en adelante vinieron unos encuentros nacionales donde intentábamos desde el movimiento estudiantil, desde las organizaciones nacionales, locales. ¿Qué buscaba ese movimiento estudiantil? Inicialmente unificar la lucha contra la política educativa de Uribe, fue lo fundamental. Digamos, por ejemplo, en el último periodo fue una lucha contra un intento de desfinanciación del gobierno de Uribe a la educación superior pública, pero también, digamos, una serie de reformas académicas que se están dando en todas las universidades, la imposición de rectores, recortes en las plantas profesorales. Bueno, venía una crisis de la educación superior durante la etapa de Uribe, pero digamos que en el 2010, ya con la llegada de Santos y digamos con su ambición de profundizar ese modelo neoliberal de educación, pues se logró unificar de una forma mucho más contundente el movimiento a nivel nacional. Eso hace que en un encuentro nacional de estudiantes en marzo se cree la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, y que digamos con el plus de que no solamente se crea en la idea de aglutinar los procesos estudiantiles a nivel nacional, sino que también se encarga de dirigir el paro nacional. ¿Quiénes son los que conforman la MANE? Bueno, inicialmente quienes hablamos mucho, discutimos los criterios, digamos la idea de que fuera amplio, ¿no es cierto? Fuimos inicialmente las organizaciones nacionales estudiantiles, que somos 5, Funcomisiones, la FEU, Identidad Estudiantil, la OCE y la CEU, si no se me escapa alguna. Y inicialmente, digamos, buscamos generar el escenario, pero en el trayecto, en el camino, con la salida de la reforma, se fueron vinculando muchísimos más sectores. Y hoy podemos decir que hay más de 80 organizaciones del orden nacional y local, además de otras vertientes ideológicas que no se reconocen como organización, pero sí obviamente tienen un proyecto ideológico concreto, y a pesar de que no estén vinculados a una organización específica, pues aportan mucho a la diversidad ideológica que tiene el espacio. Bueno, después de este gran encuentro donde nace la MANE, entonces, ¿cuál es el plan de trabajo o a qué le apunta la MANE?
Bueno, la MANE, su punto central era enfrentar la reforma. La reforma sale 2 semanas después, la propuesta de reforma es pública 2 semanas después de ese encuentro de la MANE, a pesar de que ya se sabía ya teníamos conocimiento de que venía una reforma, nace 2 semanas después. Entonces la MANE se concentra todos sus esfuerzos en generar una movilización, una lucha contra esa reforma. Viene la movilización del 7 de abril, la movilización del 17 de mayo, después hay una movilización muy importante el 7 de septiembre. Entonces esas movilizaciones, más reuniones de la MANE, por ejemplo una reunión de la MANE en agosto que definió un programa mínimo, era empezar a unificar al movimiento estudiantil en el orden nacional en torno a unas banderas muy concretas que permitieran ubicar las consignas fundamentales para derrotar la reforma en una movilización nacional. Bueno, en el movimiento estudiantil siempre nos hemos caracterizado por esas movilizaciones y no han sido contundentes. El gobierno, por así decirlo, le mama gallo a la movilización estudiantil. ¿En qué momento la MANE logra que el gobierno nacional empiece a ponerle atención? Bueno, yo creo que un factor muy importante es que este paro nacional, digamos a diferencia de los intentos que hubo durante el periodo de Uribe, pues fue un paro donde los estudiantes se lanzaron a los barrios, a los centros comerciales, a las calles. Pero es claro que se define un momento de paro, ¿no? Es importante señalarlo. Claro, sí, efectivamente. Cuéntenos un poco cómo se define el escenario cuando se define ese paro. Bueno, esa discusión fue bastante fuerte al interior de la MANE, ¿no? Porque habían unos sectores que proponían una fecha, hora cero, digámoslo así, para el paro, y otros sectores que proponían que la hora cero del paro, el inicio del paro, estuviera condicionado a la radicación del proyecto de ley en el Congreso. Finalmente, después de muchas discusiones, muchos debates, el gobierno radica el proyecto de ley en el Congreso y eso hace que todos los sectores se unifiquen en torno a definir la hora cero del paro. Sin embargo, pues algunas universidades ya habían iniciado desde antes, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Antioquia. Entonces eran situaciones que estaban, digamos, que generaron mucha discusión al interior del movimiento estudiantil, pero que después de la radicación de la propuesta, pues todos nos unificamos, sale el movimiento estudiantil, inicia el paro de manera, pues, en una lógica de movimiento, ¿no? De forma muy dispersa, pero ya digamos después del 12 de octubre, la gran mayoría de universidades públicas del país estaban en paro, y de ahí, digamos, las características de esa movilización. Los estudiantes se vuelcan a los barrios, se vuelcan a los centros comerciales e intentan explicarle a la gente por qué era importante luchar por la educación, no solamente en beneficio de los estudiantes, sino de toda la sociedad. No es un problema solo de nosotros, sino de toda la sociedad en su conjunto. Los medios empezaron a hablar de un movimiento pacífico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué estrategia había detrás de esto? Bueno, efectivamente lo que se quería generar era, primero, como una idea de que este movimiento no tenía ningún tipo de influencia, por ejemplo, de la izquierda, y que no era un movimiento, digamos, tan ligado a una oposición estructural al régimen de Santos. En ese sentido, pues entonces era una movilización pacífica, digamos, con algunos hechos aislados, entonces intentar estigmatizar algunos hechos que se dieron, por ejemplo, de represión, ¿no es cierto?, contra los estudiantes. A mí me gustaría, por ejemplo, mirar mucho el fenómeno. En Bogotá, de pronto no hubo muchos problemas, porque de pronto el ESMAD no salió por acuerdos que logramos, digamos, entablar con el gobierno del Polo, con la alcaldesa, pero por ejemplo en otras ciudades donde sí salió el ESMAD hubo muchísimos problemas, muchos casos de detenidos, de represión contra los estudiantes, en Bucaramanga, en Popayán, en Cali, en fin, hechos bastante complejos. Y en ese sentido, pues, digamos, los medios intentaron fue siempre dar una visión de que este movimiento era distinto, no es un movimiento como tal de oposición, sino que tiene unas reivindicaciones puntuales que el presidente puede resolver fácilmente. Era como dar esa visión. Y en ese sentido, pues, digamos que los estudiantes, en donde hubo represión, pues respondieron, digamos, defendiéndose de esa represión.
lo cual dejó saldos lamentables en varias ciudades, muchos detenidos, en fin, etcétera, persecuciones, etcétera. Me imagino que esa discusión debió de ser muy fuerte al interior de la dirección de la MANE. ¿Cómo manejaron ese problema de la violencia al interior de la MANE? ¿Qué decían? Bueno, yo creo que la gente se ha ido dando cuenta en las mismas manifestaciones y en las marchas. Una cosa es en las primeras manifestaciones, de pronto hay abrazos, de pronto hay manifestaciones de afecto, pero después de ver las represiones estudiantiles, después de ver lo que pasó, por ejemplo, en la Universidad del Cauca, que detuvieron 20 estudiantes indiscriminadamente, o después de lo que pasó en la Universidad Industrial de Santander, que detuvieron estudiantes heridos, pues eso inevitablemente genera indignación, inevitablemente, y eso es lo que hemos ido haciendo. O sea, más que decirle a la gente no tenga esas manifestaciones de afecto, es irle mostrando en medio de la marcha que efectivamente hay una represión sistemática de nuestra protesta y que en algún momento esa primavera o esa luna de miel con los medios de comunicación iba a terminar, ¿sí? Y que los medios iban a intentar opacar el movimiento estudiantil, que de hecho eso es algo que hay que mirar de cara a este año. Bueno, ¿cómo van a actuar ahora los medios de comunicación en un año en el cual su misión fundamental va a ser mostrar que el movimiento estudiantil fue intransigente, no tiene propuesta alternativa, no tiene cómo discutir con el gobierno y su paro entonces fue injustificado? Bueno, Carlos Mario, claro, yo no soy de la Juventud Comunista, pero a mí me dejó aterrado las declaraciones del señor Arizmendi cuando invita a unos compañeros de la MANE y señala que la Juventud Comunista de la JUCO son terroristas. En un espacio como la oficina de Darío Arizmendi, pues a veces es normal que los nervios se apoderen de los compañeros y toda esa cuestión. Sin embargo, pues nosotros estamos tratando mucho el tema en términos de las organizaciones, los futuros voceros, para no permitir y cerrar el cerco a todo tipo de estigmatización contra cualquier forma de pensamiento que haya al interior del proceso y de la MANE como tal. ¿Y ustedes qué han hecho ante eso? ¿No han demandado? ¿No le han pedido que este tipo haga una retractación pública? La verdad es que todo eso se hace dentro de los ejercicios de la formalidad. Se presentan unas cartas ante Caracol Radio, Caracol Televisión. Sin embargo, pues esos medios nunca hacen caso de esas rectificaciones. Tiene que haber mucha presión para que eso se dé. Y pues la jugada es muy hábil. Simplemente se ensañaron con un sector del movimiento estudiantil. Entonces es muy difícil lograr el apoyo pues inmediato de todo el mundo a rodear ese proceso, ese sector. Eso hace parte, digamos, del proceso de maduración de la unidad que estamos construyendo. En ese sentido, lo más importante es como ir construyendo acuerdos que permitan reaccionar mucho más rápido, con mucha fuerza de movilización, para protegernos entre nosotros, proteger la MANE de cualquier tipo de estigmatización contra sus formas de pensamiento o su proyecto político. Señor Arizmendi, no sea terrorista, usted le dé unas disculpas a la Juventud Comunista Colombiana. Bueno, Carlos Mario, ahora cuéntenos un poquito sobre qué va la MANE. Bueno, la MANE ha entrado ya en una segunda etapa donde, digamos, después de un proceso de confrontación con el gobierno, de un pulso político frente a si permitía que esa reforma fructificara o no, logró ganar ese pulso. La reforma ha sido retirada del Congreso, pero de todas formas eso no quiere decir que no se pueda presentar en un futuro. Lo que logró la MANE es que ese proyecto salga de la discusión de un escenario absolutamente hostil y antidemocrático como es el Congreso de la República y pase a que en un escenario mucho más amplio los sectores del movimiento social, del movimiento universitario podamos aportar a la construcción de una ley alternativa de educación. En ese sentido, viene toda una agenda de construcción de esa ley alternativa, de ese modelo alternativo de educación superior. Viene una profundización programática de lo que es el programa mínimo de los estudiantes, llenarlo de propuesta, digámoslo así, alternativa, y obviamente todo eso combinado con una agenda de movilización
que esté permanentemente enviando un mensaje político de que los estudiantes seguimos acá, nos seguimos movilizando, y en el momento en el que el gobierno rompa los acuerdos, volveremos a la movilización. Eso es lo más importante. Además de, obviamente, darle unos desarrollos organizativos importantes que requiere la MAN en este momento para seguir siendo un proceso muy amplio de coordinación del movimiento estudiantil en el orden nacional, y que pase, digamos, a empezar a dar pasos mucho más fuertes hacia una organización nacional de estudiantes en Colombia. ¿Qué hacer si ya los medios de comunicación no están de primavera con los estudiantes? Bueno, ahí vamos a requerir mucha colaboración y mucha cooperación del movimiento social y popular, de los medios alternativos de comunicación, como este programa, como muchos otros programas que digamos que desde el movimiento popular se gestan para que las voces no queden opacadas. Seguir de todas formas metiendo mucha iniciativa y manteniendo la movilización. Yo creo que es lo más importante. Lo que forzó a los medios de comunicación a cubrir nuestras movilizaciones, nuestras marchas, fue la participación masiva de los estudiantes y el vínculo con digamos, la sociedad en general. Entonces tenemos que continuar, vamos a tener que continuar con brigadas barriales, con muchas actividades desde lo local, continuar con, digamos, con todas estas actividades artísticas y culturales que hemos venido trabajando en todo el proceso de movilización, y que eso pueda mantener el vínculo lo más posible para contrarrestar esa arremetida que es probable, muy probable, que vayan a tener los grandes medios contra nosotros. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro programa Contacto Social. Recuerden enviar sus comentarios al correo electrónico prensa@eldia.com.co. Hasta pronto. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado. Ya de tanto trabajar, usted me ha perdonado, yo no sé filosofar.